El buscador de finales de Pablo de Santos, dedicado a Marcelo Birman. Primer capítulo. Un cajón de manzanas. Esto que voy a contar ocurrió hace mucho tiempo, cuando las revistas de historietas se vendían por millares y no había nadie en la ciudad que no supiera quién era la Máscara Púrpura, o Cormac, el detective de lo sobrenatural, o Montana, el cowboy blanco que había aprendido a disparar con la mano izquierda. Las revistas costaban 50 centavos, estaban impresas en un papel de mala calidad y eran en blanco y negro. El resto de la vida era a colores, pero a ningún rojo, azul o amarillo me parecía más vivo que la tinta derramada en esas páginas. No solo compraba y leía las revistas, sino que las coleccionaba. Mi biblioteca era un cajón de manzanas que guardaba bajo la cama, un cajón de madera de pino sin cepillar. Había que manejarlo con cuidado para no clavarse astillas. Todos los días repasaba mi colección de revistas, desordenándolas un poco, casi como si no me diera cuenta, para permitirme después el placer de ponerlas de nuevo en orden. Mi personaje favorito era Cormac, detective empeñado en luchar contra vampiros, espectros y monstruos de la mitología. Cormac tenía su oficina en el sótano de un cine y desde allí salía para salvar a la ciudad de las criaturas de la noche. Yo ponía en orden mis revistas en el cajón de manzanas. Cormac ponía en orden el mundo. Esa es la distancia que separa, a los niños y a los hombres de los héroes. Durante las tardes después del colegio, jugaba a imitar esos dibujos. Parecía fácil al principio, mientras dibujaba lentamente un ojo, una puerta entreabierta, una bala de plata. Pero al mirar el conjunto me daba cuenta de que estaba muy lejos del original. Mi dibujo no tenía nitidez, ni fuerza ni vida. El dibujante de Cormac hacía una mancha y era una sombra. Yo dibujaba una mancha y era una mancha. No me desanimé y sin decirle nada a mi madre, fui a la editorial Libra, que en ese entonces ocupaba un edificio entero cerca del puerto. Había mucho movimiento en el hall de entrada del edificio porque la editorial no publicaba solo historietas, sino revistas de crucigramas, deportes, ajedrez, revistas para mujeres que se hacían sus propios vestidos, revistas para inventores, con planos de autos a vapor, robots caseros y submarinos. Las más exitosas eran las historietas y las novelas, que estaban divididas en 4 series: Far West, Besos, Espanto y Héroes de la vida real. Arrastrado por la multitud, entré en el ascensor. Hubiera querido encontrar en la planta baja un escritorio donde hacerme anunciar. Me gustaba la idea de hacerme anunciar. Era como enviar mi nombre para que llegara antes que yo. Pero al final mi nombre y yo llegamos juntos. Tardé en abrirme paso, a los codazos, hasta el ascensorista, que manejaba con solemnidad la botonera de bronce, como si fuera el piloto de una nave. Buscó al dibujante de Cormac, le dije. Séptimo, respondió y me dio un empujón para que saliera, porque ya estábamos allí. Crucé una puerta de vidrio esmerilado y me encontré con una gran sala llena de dibujantes que trabajaban en sus tableros, bajo la luz azul de unas lámparas de bronce. Trabajaban en silencio y solo se oía el ruido de las plumas sobre el papel y el de los grandes sacapuntas metálicos a manija, atornillados a los tableros que dejaban los lápices afilados como punzones. A mi lado había una mujer sentada frente a un escritorio. Estaba seria no por indiferencia, sino con fuerza, como si encontrara felicidad en su amargura. Tenía anteojos de carey y el pelo echado hacia atrás, y un teléfono de baquelita negra que nunca soltaba. Hizo una señal con la ceja derecha que indicaba que esperaba una pregunta y otra con la ceja izquierda que significaba que mi pregunta no le interesaba. Busco al dibujante de Cormac, dije. ¿Para qué lo busca? Quiero ser dibujante. ¿Y a cuál busca? Todos ellos dibujan a Cormac.
todos, a Cormac y a los demás. Me sentí muy abatido. Si no tiene nada mejor que hacer, había durado poco mi aventura. La mujer estaba a punto de señalarme la puerta de vidrio cuando metí la mano en el bolsillo y saqué mi episodio favorito. Cormac se enfrentaba a la Gorgona, una dama de cabellos de serpiente cuya mirada convertía en piedra a quien se atreviera a mirarla. Cormac conseguía matarla, pero antes de morir, la Gorgona lo miraba con algo que no era solo furia. Ese cuadro, que ocupaba casi toda la página, me encantaba. Esa mirada me había llenado de inquietud. Busco al que dibujó esta página. La secretaria, menos por amabilidad que para sacarse el problema de encima, levantó la revista que yo le mostraba y gritó: ¿Quién dibujó a la Gorgona? Los dibujantes parecieron despertar del sueño, miraron la revista que la mujer sostenía en alto. Una mano se levantó en el fondo. El dibujante seguía con la mirada fija en el tablero, como si la mano se hubiera levantado sola. Atravesé la sala y me acerqué hasta él. Era muy joven y vestía un pantalón de sarga gris y una camisa blanca que había sido fregada y vuelta a fregar, pero que aún así conservaba viejas manchas de tinta negra. Ese dibujo es mío. ¿Por qué le interesa? ¿Por qué tiene esa mirada la Gorgona? Está furiosa con Cormac porque la está venciendo, pero en esa mirada no hay solo furia. El dibujante miró el dibujo, tratando de recordar el episodio. Al final respondió: solo hay una forma de matar a la Gorgona, usando un espejo para acercarse a ella. Cormac usó uno, como hizo Perseo, el héroe de la mitología. La Gorgona ha vivido en un mundo sin espejos, porque sabe que en los espejos está la clave de su perdición. Cuando se mira en el espejo de Cormac, se da cuenta de que es un monstruo. Se ve por primera vez como la ven los demás, pero se da cuenta también de que es hermosa. Entonces sonríe, no con la boca, con los ojos. Sonríe un segundo antes de que Cormac le corte la cabeza. Miré a la secretaria para ver si estaba a punto de echarme, pero no parecía pendiente de mí. Hablaba por teléfono mientras recibía de un cadete en un sobre. El dibujante me tendió la mano. Soy Lawrence, Juan Brum, y quiero ser dibujante. Pero aquí no te contratan así como así. ¿Hay que hacer una prueba? Nada de pruebas. Antes de ser dibujante, hay que ser letrista. ¿Letrista? Los que escriben las letras de las historietas. Están escritas a mano, ¿ves? Sí, ya sabía. Entonces quiero ser letrista. Nadie entra como letrista. Si no, qué fácil sería todo. Se notaba que a Lawrence no le gustaba que las cosas fueran fáciles. Hay que empezar por el escalón de abajo, cadete. Pero yo quiero dibujar. No te desanimes, los cadetes son quienes mejor conocen la editorial. Llevan los guiones que escriben los guionistas a los dibujantes, y de allí llevan las páginas dibujadas a los letristas, y de allí al taller de impresión. Todo el día en movimiento de una punta a la otra del edificio. Los cadetes tienen una visión de toda la editorial, conocen los conductos que unen las distintas partes del edificio, ven en un solo día a personas que no se verán jamás entre sí, y así podrás elegir mejor tu lugar en la editorial. Ahora querés ser dibujante, pero mañana tal vez quieras ser letrista, o escribir las historias, o hasta convertirte en un buscador de finales. Iba a preguntarle qué era eso, pero nos interrumpió la campana de la secretaria. Señor Lawrence, necesitamos para hoy esa página de Montana. Lawrence volvió a su trabajo. Bajo el sol del desierto, 2 buitres esperaban el resultado de un duelo. La casa de Santas. Y así fue como decidí presentarme como aspirante a cadete. En una oficina llené un formulario de papel amarillo, tratando de que me saliera buena letra.
Esperé una semana, 2 semanas, 3 semanas y me llamaron. El jefe de los cadetes, el señor Greve, me miró con severidad y me tendió un uniforme. «A prueba», me dijo, para que yo no me diera por sentado de que el trabajo era mío. No se habían preocupado por buscar un uniforme de mi tamaño. Intenté protestar. «A prueba», me recordó el señor Greve. Todo me quedaba grande. Los borceguíes duros y negros, acordonados, los pantalones, la camisa gris. Inclusive el pañuelo que debía atarme al cuello tenía el tamaño de una sábana. Una parte fundamental del uniforme era un tubo metálico con correas de cuero que debía ajustarme a la espalda. También tenía que usar unos guantes gruesos de goma negra. «¿Para qué quiero guantes?», pregunté. El señor Greve no se dignó a contestarme, pero uno de los cadetes, Nogueras, alto y rubio, me respondió con tal ceremonia que me di cuenta de que me había tomado a la ligera una cuestión de suma importancia. Los cadetes marchamos tan rápido que las suelas de los borceguíes generan electricidad estática. Apenas tocamos algo de metal, salta una chispa y se nos chamuscan los dedos. Todo el uniforme tenía el aire un poco ridículo de los exploradores, pero gracias a los guantes lo superábamos. Apenas salí de la sala de cadetes, me saqué los guantes. Media hora más tarde, después de haber subido y bajado las escaleras, me decidí a usar el ascensor. Apenas toqué el botón de llamada, la descarga fue tan fuerte que caí sentado. El ascensor se abrió y el ascensorista se quedó mirando cómo me frotaba los dedos chamuscados. «Los guantes, muchacho». Me puse los guantes de inmediato y desde entonces no me los volví a sacar. Durante más de un mes trabajé sin salir del edificio. Era un trabajo agotador, todo el día subiendo y bajando las escaleras. Además, mis pies bailaban dentro de los enormes borceguíes. A pesar del cansancio estaba contento, todos los días veía trabajar a los dibujantes y a los letristas. Estos eran unos 30 y estaban siempre mucho más angustiados que los dibujantes, vivían pendientes de los rumores, esperaban ansiosos que alguno de los dibujantes se jubilara o se fuera a vivir a una isla o sufriera algún accidente que le impidiera el uso de la mano para poder así ocupar su lugar. Conocí también a los guionistas y escritores que ocupaban el 8º piso. Había unos 50 escritorios, cada uno con su máquina de escribir, de donde salían todas aquellas historias de amor, de terror, del oeste y las vidas de los héroes de la vida real, próceres, inventores, científicos. Los guionistas y escritores tenían siempre los dedos manchados de tinta o de grasa porque siempre estaban hurgando en el corazón secreto de las máquinas. La primera vez que visité el 8º piso, uno de los escritores me preguntó: «¿Material de Sanders?». Yo ni siquiera sabía quién era Sanders. El escritor pareció muy decepcionado. Desde entonces, siempre que entraba, me recibían con la misma pregunta: «¿Material de Sanders?». Pero yo venía a buscar guiones para los dibujantes o a traer mensajes de los dibujantes, preguntas sobre algo que no habían entendido, o de los letristas que habían encontrado una contradicción en las historias. Cuando les decía que no traía nada de Sanders, que ni siquiera conocía a Sanders, se quejaban como chicos. «¿Cómo voy a seguir?». O si no, señalando el gran calendario que había en la pared: «Tengo que entregar la historia pasado mañana, ¿cómo quiere que haga?». Yo no tenía ningún consuelo para estas quejas. Un día Greve, el jefe de cadetes, me llamó y me dijo como de costumbre: «A prueba», pero luego agregó: «A prueba estuviste hasta ahora, hoy te voy a encargar un trabajo de la mayor responsabilidad». Dibujaba con el índice las letras en el aire para que yo supiera que se trataba de mayúsculas. «Vas a ir a buscar materiales a la casa de Sanders». Entonces me entregó un sobre grande que contenía, imaginé, varias hojas de papel y me explicó
cómo llegar a la casa de Sanders. El tal Sanders vivía cerca de la estación del ferrocarril. El barrio había conservado las casas bajas y las calles empedradas. La casa de Sanders, tan vieja como las otras, tenía los postigos cerrados. El timbre, una pieza de bronce, colgaba de un cable. Preferí golpear la puerta para evitar el peligro de quedar electrocutado. Lo hice 1, 2, 3 veces hasta que una voz me preguntó quién era. Un cadete de la editorial Libra. ¿Uno nuevo? ¿Y al otro qué le pasó? ¿Lo interceptaron? No sé. La puerta se abrió unos centímetros. Entregué el sobre. A cambio recibí una caja de cartón atada con cordel amarillo. ¿Está ahí todavía?, preguntó la voz. Más tiempo tarda, más rápido lo interceptan. Al marcharme me di cuenta de que en ningún momento había visto la cara de Sanders. Caminé a paso vivo. La caja, tan liviana, parecía vacía. Todo lo que viene después. Desde entonces 2 o 3 veces por semana me enviaban a la casa de Sanders. ¿Quién iba antes de mí?, pregunté a Grebe, mi jefe. Maldani, me contestó de mal modo. Está de vacaciones. ¿Por qué me lo pregunta? Por nada. Me acordaba de Maldani, bajito, medio colorado. Lo había visto 2 o 3 veces. Después, nunca más. El ascensorista, como veía subir y bajar a todo el mundo, estaba al tanto de todo. Él me dio novedades sobre Maldani. ¿Qué va a estar de vacaciones? Tiene parte de accidentado. Parece que se cayó por unas escaleras cuando cruzaba el puente del ferrocarril. Unos moretones, nada más. Yo debía pasar por ese puente siempre que iba a casa de Sanders. Era un puente de hierro y siempre estaba desierto. A veces las cajas que me entregaba Sanders eran livianas y otras pesadas, como si hubiera ladrillos en su interior. Cuando llegaban las cajas al piso donde trabajaban los escritores, estos me arrancaban el tesoro de las manos sin decir ni gracias. Con la cara iluminada por la curiosidad, me asomaban a su interior. Una vez me animé a acercarme para ver qué era lo que causaba tanta ansiedad. Esperaba encontrar un talismán, un objeto mágico que justificara aquellas miradas extasiadas. Lo que vi fue una zapatilla vieja. Cada vez que visitaba el 7º piso para buscar dibujos que enrollaba y ponía en el tubo de metal que cargaba a la espalda, me detenía a hablar con Lawrence. Cuando le pregunté por Sanders, me respondió: Sanders es un buscador de finales. ¿Qué es eso? Que él mismo te lo explique. Es fácil definir un triángulo o una máquina de coser. Más difícil es definir el color amarillo o la lluvia o un buscador de finales. No creo que quiera hablar conmigo. Es un viejo amargado que ni siquiera me abre la puerta. Todavía no le he visto la cara. Lawrence suspiró. Los guionistas y los escritores de novelas siempre se traban cuando llega el momento de escribir el final de la historia, y cuando vacilan, todo parece vacilar. Los cowboys Lawrence suspiró. Los guionistas y los escritores de novelas siempre se traban cuando llega el momento de escribir el final de una historia, y cuando vacilan, todo parece vacilar. Los cowboys disparan sin ganas, los amantes se besan de puro compromiso, los monstruos cansados dejan de asustar. De eso se ocupa Sanders. Lee la historia y, guiado por un sexto sentido, encuentra un objeto que le permite al guionista terminar la historia. Todo eso solo para un final. Es que el final lo es todo. ¿No viste el cartel? Está en la sala de escritores al fondo. Lo puso Jacobo Libra, el dueño de la editorial, para que nadie olvide la importancia de los finales. Apenas terminé de hablar con Lawrence, subí por la escalera hasta el 8º piso. Era cierto, ahí estaba el cartel.
El sol que entraba por las ventanas había desteñido las palabras hasta convertirlas casi en un mensaje secreto. Y leí: el final, amigo, ¿lo ves? Es lo que viene después. Te la había una vez. Fue durante mi quinto o sexto envío cuando la curiosidad me venció y empecé a mirar lo que había dentro de las cajas. No era difícil desatar el nudo de piolín amarillo y luego volver a atarlo tal como estaba. Aquellos objetos no parecían tener ningún sentido. Encontré una pluma de paloma, un reloj de bolsillo, una página de diccionario, un objeto de tren, en esa época eran de cartón, un paraguas roto, un grillo muerto. Entonces pensé, el señor Sanders se gana fácil la vida. Interceptado. Los viajes hasta la casa de Sanders se hicieron costumbre. Siempre lo mismo, la mano que se asomaba para recibir el sobre, huesuda, con algo de garra, y luego la caja de cartón atada con cordel amarillo. Nunca un saludo o un comentario amable. Yo leía siempre los guiones de historietas y las novelas inconclusas que le enviaban a Sanders, y luego estudiaba con mucha atención los objetos enviados por el viejo. Había aprendido que no había una relación directa entre los objetos y las historias, y ni siquiera entre los objetos y los finales que estos inspiraban. Sanders actuaba de un modo muy indirecto. Recuerdo, por ejemplo, una historia en que Cormac, detective de lo sobrenatural, investiga los ataques que sufren reconocidos especialistas en botánica. El doctor Caletra recibe de regalo un ejemplar de la planta Pictorica aquinea, cuyo olor narcótico lo desmaya y casi lo mata. Una hiedra de crecimiento rápido acaba con la vida del gato de Melchor Rancagua. El doctor Janner aparece envenenado por la espina de una rosa. Cormac investiga y descubre que años atrás los tres científicos habían colaborado con la tarea de echar de la universidad al Dr. Zack, especialista en plantas venenosas. Hace años que Zack no sale de su casa, hace años que nadie lo ha visto. Cormac va a visitarlo, pero Zack no lo recibe. Entonces de noche, Cormac trepa la alta pared que rodea la casa y salta dentro del jardín prohibido. Aquí se interrumpió la historia. Yo imaginaba que Sanders iba a enviar al guionista una muestra del mundo vegetal, una rama con espinas, la hoja de una planta cargada de leyendas, como la mandrágora o el muérdago, o alguna planta que pusiera en peligro a Cormac, una planta venenosa, carnívora. Sanders, en cambio, había enviado un puñado de sal. Ese puñado de sal gruesa no tenía ninguna relación con las plantas, ni con la historia, ni con Cormac, y sin embargo le había indicado al guionista el final que contaré a continuación. Cormac salta a la pared que separa el jardín de Zack del mundo. En lo alto del muro hay vidrios rotos pegados con cemento, y el héroe, a pesar de sus guantes, se hace un corte en la mano. Cormac se prepara para saltar sobre lo que, imagina, es un jardín poblado de plantas exóticas y peligrosas. Pero cuando pone los pies en tierra, no hay jardín. Es tierra seca, arenosa, estéril, y un yuyo crece en el jardín de Zack. Avanza hacia la casa y entonces algo que se parece a Zack, salta a su encuentro. La silueta del atacante es humana, pero en su cuerpo se reúnen cientos de plantas prodigiosas. Hay hojas afiladas en su mano derecha y en la izquierda espinas.
Cormac comprende que Zack es el jardín. La masa vegetal se abalanza contra Cormac, que no puede contra la fuerza de las hojas y las raíces. Cuando está a punto de abandonarse, la herida de su mano empieza a sangrar en abundancia. Esa sangre debilita a su enemigo. Cormac comprende que su sangre es veneno para Zack. El detective se debilita a medida que la sangre mana, pero así puede vencer a Zack. Mientras el ser se envenena, las plantas se separan unas de otras y el enemigo pierde su forma hasta desintegrarse. Cuando el combate termina, es apenas un montón de tallos cortados y flores marchitas. Pero, ¿por qué el guionista había escrito todo eso a partir de la sal? Le pregunté a mi madre, que sabía mucho de plantas. Porque la sal arruina la tierra. Si se echa sal sobre un campo, no crece nada. Cuando el guionista abrió la caja y encontró la sal, supo que no debía haber ningún jardín en el terreno de Zack. ¿Es así? Sí. ¿Y si el jardín no estaba allí? ¿Dónde estaba entonces? Empezaba a entender el método de Sanders. Una tarde pasó lo que tenía que pasar. Fui interceptado. Cruzaba el parque, hacía mucho frío y los juegos estaban vacíos. Las hamacas se movían levemente, empujadas por el viento, y chirriaban sus cadenas oxidadas. Yo caminaba distraído sin prestar atención cuando sentí el empujón. Frené la caída con las manos. Quedé aturdido. Cuando miré a mi alrededor vi que alguien se perdía entre los árboles. Me habían robado la caja. El fondo de los cajones. Cuando iba después de las 6 a la casa de Sanders, no estaba obligado a pasar luego por la editorial, sino que entregaba la caja al día siguiente. Así que regresé a casa con una resolución. Iba a esconder el robo. Si decía que había sido interceptado, me cambiarían de destino y volvería a subir y a bajar escaleras sin salir de la editorial. Cada vez me parecía más lejano el puesto de dibujante de historietas. Saludé a mi madre, que estaba en la cocina, me encerré en mi cuarto y me puse a pensar qué hacer. Ya no tenía la caja y debía reemplazarla de algún modo. Revolví los cajones de la casa, llenos de esas cosas inútiles que se multiplican sin fin, frascos de remedios, nueces intactas de alguna Navidad, dados solitarios y relojes muertos, pero no me decían nada sobre el arte de contar historias, más bien contagiaban una impresión de insignificancia. Yo no era todavía un buscador de finales, no sabía cómo hacerlas hablar. En la historieta inconclusa, la historieta del final robado, el cowboy Montana se hospedaba en un hotel de una ciudad que visitaba por primera vez, pero la noticia corría y sus enemigos rodeaban el edificio. Sabían que si alguno de ellos lo mataba, pasaría a formar parte de la leyenda. Montana miraba por la ventana el lento despliegue de sus enemigos, calculaba sus posibilidades y la cuenta le daba 0. El cowboy no tenía salida. Yo tampoco. El Palacio de los Botones. Mi padre se había ido de casa muchos años atrás y desde entonces mi madre no supo nada de él. Yo casi no lo recordaba. A partir de algunas fotografías me había inventado recuerdos. Una visita al zoológico, un partido de fútbol, una salida de pesca en la que sacábamos un pez gigantesco que luego regresábamos al mar. Con el paso del tiempo, esos recuerdos se llenaban de más detalles, pero yo sabía que cuanto más perfectos eran, más inventados. Mi madre mantenía la casa con el sueldo que cobraba en el Palacio de los Botones. Era la más antigua casa de botones de la ciudad. Techos altos, un enorme mostrador de madera lustrada en forma de U,
donde atendían el señor Carey, hijo del dueño original, la señora Aide y mi madre. Ella trabajaba desde hacía 10 años en el Palacio de los Botones, pero como el señor Carey había nacido allí y la señora Aide llevaba medio siglo en el negocio, a mi madre la consideraban la nueva. Me sorprende que, a pesar de que es tan nueva en el oficio, haya encontrado la caja de los botones perlados número 5, decía el señor Carey con aprobación. También para la señora Aide era una recién llegada. Cuidado con las cajas del fondo, a la gente nueva siempre se le caen encima. Ni el señor Carey ni la señora Aide habían tenido hijos, así que solo tenían a mi madre para cuidar y regañar. De vez en cuando yo visitaba el palacio, me parecía el lugar más aburrido del mundo. ¿Cuándo vendrás a trabajar aquí, jovencito? Nunca es demasiado temprano para empezar. El trabajo de vendedor de botones es de los más difíciles del mundo. Hay que memorizar formas y colores de más de 25.000 botones. En eso de la dificultad, el señor Carey no se equivocaba. Las cajas trepaban hasta el techo, pero lo que estaba a la vista de los clientes no era todo lo que había. Los botones continuaban en el depósito detrás de una cortina azul. Los clientes, en general mujeres, entraban con el botón en la mano, buscando 2, 3, 4 que fueran iguales, y mi madre, después de estudiar el botón, trepaba una escalera de madera para alcanzar la caja adecuada. Si mi madre no reconocía la pieza, lo que ocurría muy de tanto en tanto, se la pasaba a la señora Aide, que mordía el botón ligeramente y luego partía en su busca. Pero el gran momento llegaba cuando tampoco la señora Aide reconocía el botón y se lo pasaba al señor Carey. Esto ocurría solo 2 o 3 veces por año, y entonces en el negocio, habitualmente lleno de señoras que parloteaban, se hacía un grave silencio. Carey miraba, palpaba, olía el botón y luego partía hacia el fondo. Al regresar parecía derrotado, pero solo era un poco de teatro. Como un mago mostraba de pronto en su palma abierta los botones idénticos del tesoro hallado. Todos aplaudían. A veces el señor Carey regalaba a mi madre piezas raras. Entonces mi madre cambiaba los botones comunes y corrientes de mis camisas y abrigos por anclas plateadas, botones laqueados, discos que brillaban en la oscuridad. Yo protestaba porque no quería llamar la atención, pero mi madre me interrumpía. Los botones son el único lujo que nos podemos dar. Después de que me interceptaran, fui al Palacio de los Botones para tratar de dar con algo que pudiera llevar de parte de Sanders. Le expliqué al señor Carey el problema y me indicó que fuera al fondo, donde se guardaban en grandes cajas de madera botones sueltos, piezas únicas. Ese es el rincón de nuestras rarezas. Los botones para los que ya no existen abrigos en el mundo. Hundí las manos entre las piezas y revolví bien hasta dar con uno dorado, chato, que me gustó. También busqué hasta dar con una caja parecida a las que enviaba Sanders y puse en ella el botón. Esperaba que en la editorial no notaran la diferencia. Y de hecho, en los días siguientes, nadie me reclamó ni me regañó. 2 semanas después apareció la revista con la historia completa. Cuando Montana está ya desesperado y a punto de escribir su testamento, algo bastante inútil porque solo tiene para legar sus pistolas y su caballo,
entra un Botones a la habitación. A pesar de su cargo, es un hombre entrado en años y con la espalda encorvada de tanto subir y bajar valijas. Montana le dice que había caído en una trampa y le señala, a través de la ventana, a los hombres que lo acechan con sus armas cargadas. El otro, calmo, le responde: hay una trampa, sí, pero no es usted el que ha caído en ella, sino los otros. Usamos este hotel para atraer a los malhechores. Invitamos de tanto en tanto con alguna excusa a un pistolero legendario, como usted, o a un gran jugador de póker, para que los delincuentes de la zona vengan a robarle o matarlo. Entonces sacamos nuestras armas, el cantinero, el pianista, yo, Lucy, que es la chica que canta en el bar, y algunos hombres del pueblo. Montana no puede creer en la historia hasta que oye los primeros tiros. Los que rodeaban el hotel caen como moscas. El viejo Botones, que había salido a la calle armado con un fusil, entra en la casa malherido. Montana se arrodilla ante él. Antes de morir, el viejo Botones le dice: igual ya estaba cansado de subir y bajar el equipaje. Yo me maravillaba de que nada hubiera salido mal, de que nadie se hubiera enterado de la sustitución de la caja robada. La siguiente vez que me tocó ir a casa de Sanders, lo hice sin miedo. Pensaba que él no tendría modo de averiguar que yo había puesto otro objeto en lugar del suyo. La puerta se entreabrió como siempre, pero cuando le tendí el sobre, nadie lo tomó. «Señor Sanders, ¿está usted ahí?». Alargué el brazo para ver si Sanders se decidía a tomarlo. Cuando ya había pasado el codo, sentí que una mano de pájaro me aferraba la muñeca y me tiraba hacia adentro.